Estamos en vivo en este episodio especial de Perú Canadá. Hola a todos los seguidores de este podcast. Estamos con una invitada especial. Ella es Claudia Palacio. Ella es consultora de inmigración regulada por el gobierno de Canadá y fundadora de Strategic Immigration. Claudia, muchas gracias por estar acá. Gracias por aceptar esta entrevista. Sergio, mil gracias por invitarme. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Para los que no conocen, y de repente muchos no conocen esta historia, Claudia nos asesoró a nosotros, a mi familia, desde que estábamos en Perú, hace casi ya 6 años. Cuando aplicamos al permiso de estudio de mi esposa, que se llama Claudia también, eh, nos rechazaron ese permiso de estudio la primera vez que aplicamos y estamos un poco desesperados, como me imagino muchos de los inmigrantes pasan este tipo de cosas. Y acudimos a Claudia. Claudia apeló la decisión, al final nos dieron el permiso de trabajo. Me acuerdo que estábamos en contra del tiempo. Claudia, mi esposa, tenía que comenzar a estudiar. Estábamos contra el tiempo y Claudia nos asesoró, nos dieron el permiso de trabajo. Nos asesoró también en el transcurso de este periplo de inmigración acá en Canadá con el Postgraduate Work Permit. Y en julio pasado conseguimos la residencia permanente, gracias a Claudia, a Gaby también. Y nada, es un placer estar contigo, Claudia, para que despejes un poco las dudas que han surgido a partir de estos cambios que comienzan hoy día, ¿no? Empezaron hoy, Sergio, y sí, historias como la de tu familia son las que nos llenan a nosotros de emoción, pues porque finalmente de eso se trata nuestro trabajo, de ayudar a que esos sueños se conviertan en realidad. Entonces, pues para nosotros es súper emocionante y por eso te agradezco enormemente que lo compartas con tu audiencia, porque a nosotros nos llena de orgullo. La verdad que, pues en la oficina ustedes han pasado por el equipo completo porque ha sido un proceso largo y ha sido súper emocionante. A ver, te cuento, con respecto a estos cambios, a mí personalmente me tomó por sorpresa que no hubiera habido un grandfathering. ¿Qué es un grandfathering? Cuando inmigración dice, entran en vigencia estas medidas, pero van a entrar en vigencia a partir de cuando ya no afecten a las personas que ya están en el proceso. Eso es un grandfathering que en este caso no se dio. En este caso se dijo, entran en vigencia el 21 y ahí para adelante al que le tocó y lo siento de malas. Entonces, digamos que para el estudiante internacional, los que se terminaron programas en diciembre, para el 21 de enero, o sea, para hoy, ellos ya deberían tener sus cartas y sus notas, sus cartas de completion y deberían haber hecho su solicitud de PGWP. O sea que, mal que bien, deberían haber estado a salvo. Y las organizaciones académicas, las universidades, los colleges, me imagino que corrieron y les entregaron sus documentos en caso de que no los hubieran tenido antes de, pues justamente por esto. Pero nos deja muy poco tiempo para planear para los que terminan en abril, que finalmente tienen que aplicar en mayo. Para mí, ellos y los trabajadores extranjeros, porque ellos también tienen permisos que están en tiers 2, 3, algunos no calificados, fueron los que quedaron en serias complicaciones. Es muy poco tiempo para planear y para buscar los contactos para llegar a una gerencia o a un trabajo profesional en una condición laboral como la que vemos en este momento y sin preparación. Hoy salió la lista de los tiers 2 y 3. Está incluida definitivamente los técnicos y tecnólogos en ingenierías, que era una de las grandes preguntas, y nosotros en la oficina, pues considerando que estaban tratados de libre comercio exentos de esto, dijimos, de pronto aparecen allí, y esto puede ampliar la lista, pero no es tan amplia tampoco como yo hubiera querido. O sea, yo hubiera esperado poder encontrar más cosas. Eh, Sergio, Sí, Claudia, te escucho, pero no te veo. no sé, algo le pasó a mi cámara, me dice que me sacó, pero bueno, aquí te voy contando, porque lo importante no es mi cara, sino lo que podamos discutir. Y ocurre que nos quedamos sin tiempo para planear y es bastante triste. Esta lista tiene construcción, ya sabíamos que iba a estar allí, tiene salud, están casi todos los códigos de salud, tiene todas las ciencias aplicadas en Tier 1, o sea, tenemos los ingenieros, los arquitectos, todos los que tú quieras, y tenemos los técnicos y los tecnólogos, están los Early Childhood Educators, pero hasta allí llegamos. Básicamente nos quedamos con la misma lista que teníamos para los programas que confieren PGWP. Desafortunadamente, ninguno de nosotros tiene las herramientas como para influir en la decisión del ministro, ni para llamarlo mañana y que nos conteste y decirle, mira, Mark, lo que pasa es que te equivocaste, o sea, ojalá fuéramos tan poderosos. Así que tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos. Y en vista de esto, yo digo que una de las grandes ventajas que tenemos los latinoamericanos son los tratados de libre comercio. O sea, Canadá creo que tiene 13 y de ellos la mitad son con América Latina. Y tenemos que aprender a usarlos. Tiene unas ventajas gigantescas. Hace el 3 de octubre
el Ministerio de Inmigración publicó unas instrucciones nuevas y dijo, para los tratados de libre comercio se requiere que se pague la media de la ocupación. Casi nos enloquecemos todos los consultores porque eso no está dentro de los convenios y dijimos, esto cierra puertas. Pero resulta que, claro, empezamos a preguntar bajo cuál marco legal ustedes hicieron esto, dónde están los cambios, dónde están las negociaciones internacionales, y dijeron, qué pena, es un error y no se requiere la media, o sea que volvemos a estar como estábamos antes. La parte compleja aquí es conseguir ese trabajo. Pero yo creo que este es el momento de empezar a crear esa red de contactos de manera activa, o sea, no esperar a darle el tiempo que se cree de manera natural, sino a crearla forzadamente, si lo queremos llamar así, para poder llegar a ese punto. Pienso que Canadá sigue siendo una opción. Pienso que nunca ha sido una opción regalada, una opción donde pudiéramos esperar que el primer ministro llegara al aeropuerto a recibirnos en limusina y con champaña. Esto es para el que lo busca y lo sufre y lo trabaja y lo quiere. Porque es que ser canadiense, como lo dice Miller, es un privilegio, pero es que además es un orgullo poder ser parte de un país como este. Ellos en este momento, los inmigrantes, no lo ven así, pero cuando comparamos lo que nos ofrece Canadá con lo que nos ofrecen muchos países del mundo, decimos verdaderamente vale la pena, y lo que vale la pena hay que luchar. Así es, sí, de acuerdo con eso. Este camino de la inmigración es muy estresante para nosotros los inmigrantes. Tenemos muchos conocidos y estoy seguro que tienes muchísimos clientes y nosotros mismos seguro en algún momento estuvimos muy estresados con todo este proceso y contigo y disculpas por todo eso. Es parte del proceso, Sergio, es Sí, que inmigrar hace parte de un sueño, es que no es algo como que tú digas, bueno, voy a comprar un carro, no hay sino rojo, pues me lo pongo rojo. No, es tu vida, es tu sueño, es el futuro de tu familia. Claro que tenemos que estar estresados todos. sí, sí. Y bueno, y parte de este tema de la inmigración es y lo que yo siempre sugiero, porque a veces me escriben, me mandan mensajes y me dicen, ¿cómo hago para ir para Canadá? Y yo solo mando los links de la página de Canadá y hay estas opciones. Si quieres más información, mejor consulta con un consultor de inmigración, porque yo no sé, yo te puedo mandar a otro lado. Este, estos cambios, ¿a qué crees que se deben estos cambios, este cambio que ha habido? Mira, Sergio, yo he tratado siempre de no tocar el tema, pero yo creo que tenemos que reconocer ya públicamente que el problema está en cómo se ha vendido Canadá afuera. Yo llevo 15 años o 16 en inmigración, yo no sé cuánto tiempo. Si vamos a lo que se comentó hoy en día en las redes sociales, es que tenemos mucha gente, era mejor en el 2019 cuando todavía era manejable, en el 2018 cuando la cuota era manejable. Es que no era el 2018, no era el 2022, no era el 2023, no es el 2025. Inmigración se maneja con leyes, esto no es porque a mí me parece que es así o asá. ¿Qué ocurrió? Y para mí, digamos que el gran problema yo lo veo allí. Ocurrió que tuvimos una época muy particular en la historia de la humanidad, que fue COVID, donde cerraron, o sea, se cerró el mundo entero. Se cierran los programas de educación en Australia, o más bien los programas de estudiantes internacionales en Australia, en UK, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, que son los grandes países, digamos, importadores de estudiantes, al igual que Canadá. Pero sigue la necesidad de buscar un mejor futuro. Entonces, ¿qué quedó abierto? Canadá. Y Canadá le dijo a los estudiantes internacionales, yo les doy la bienvenida bajo ciertas condiciones. Y hay una explosión de redes sociales. Entonces, aquí hay una combinación muy particular, porque en esta explosión de redes sociales nos dimos cuenta y de pronto tú fuiste testigo de lo que ocurrió, que de un día para otro un canal de TikTok pasaba de 3 seguidores a tener 1 millón. Y nos dimos cuenta que en Instagram una persona hablaba de cualquier cosa y de un momento a otro resultaba con medio millón de followers. Y lamentablemente el número de followers es lo que determina hoy en día cuál es tu nivel de experiencia o de expertise, como lo quieras llamar. Entonces nos encontramos con un mercado que decía, ándate a Canadá a estudiar cualquier cosa, trabajas un año que con eso te dan la residencia, con personas que probablemente habían vivido su proceso y les había funcionado, pero que no conocían la profundidad de la ley. Y se generalizó esta idea afuera y esto se unió a que el estudio en Canadá se vende a través de agencias educativas que no son controlables porque operan fuera de Canadá en su gran mayoría y que el gobierno no puede controlar la información que comparten. Y es un negocio muy interesante ser agencia educativa, porque es que aquí el college o la universidad te paga por ello. Y cuando el único sitio para estudiar abierto que hay es Canadá,
La gente tiene el dinero porque no tienen que gastárselo, porque en ese momento todo estaba cerrado en todas partes del mundo, tiene el dinero para invertir, ve que hay un país que ofrece muy buenas cosas, que está dejando llegar al estudiante internacional, y hay una presión mediática que te dice, váyase que con eso le dan la residencia, pues digamos que es la tormenta perfecta. Eso viene de todos lados y concentramos un número de estudiantes internacionales muy grandes, partiendo de la base de que tú te vas, estudias cualquier cosa, trabajas un año y te dan la residencia. Y aquí es donde veo yo el gran problema, en el manejo del programa y no en el programa como tal. Porque las personas que se sentaron a hacer un análisis de perfil antes de tomar una decisión y lo hicieron con un consultor o con un abogado de inmigración, encontraron una planeación. O sea, ¿cuál es tu perfil? ¿Tú en qué tienes experiencia? ¿Qué estudiaste? ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿De dónde está tu ocupación en demanda? Vamos a ver cuáles son los programas migratorios que hay abiertos. Es una nominación provincial, necesitas tanto inglés, el trabajo tiene que ser en este código NOC. Y viniste con una planeación. Pero los que dijeron, no necesito una planeación porque sencillamente con un año de trabajo lo tengo, pues llegaron a cualquier parte. ¿Vale? Y eso fue lo que les vendieron. Para mí la responsabilidad viene del que la vendió, porque cuando tú buscas un asesor, tú esperas que la persona te asesore, no que te venda. Cuando tú vas a comprar un carro, Sergio, y tú le preguntas a esa persona, yo tengo una familia donde 3 de mis hijos son menores de 10 años y vivo con mis suegros, ¿qué carro me recomienda? Pues, hombre, si tú estás buscando un asesor, te dirá, necesitas una de 7 puestos, no te va a vender un Mini Cooper, ¿verdad? Pero lo que ocurrió en pandemia es que Mini Cooper era el que había disponible. Entonces todo el mundo vendió Mini Cooper porque es el carro más seguro, no se preocupe, sí, pero es que se quedaron la mitad de los hijos y los suegros por fuera. ¿Vale? Entonces hubo que comprar 2 carros. Y eso es lo que estamos viviendo en inmigración hoy en día. Para mí esa es la razón de que estemos en el problema en el que estamos. Cuando trajimos el número de estudiantes internacionales, los trajimos diciéndoles, tenemos unas políticas públicas que son temporales. Y les repetimos, temporalmente vamos a dar la residencia bajo este programa. Como no hemos podido completar el número de inmigrantes, como tenemos tanta gente que calificaría eventualmente con más tiempo, entonces esta política pública está para extenderles sus permisos de trabajo. Y tenemos esta otra política pública temporal para ayudarles a ustedes en esto, pero saben que es temporal y se acabó el temporal. Y nos quedamos todos esperando. ¿Y por qué no nos extienden el temporal? Porque es que en temporales llevamos 5 años, Sergio. Y el temporal es eso, tiene una medida de corte. A mí personalmente no me sorprende que hayan eliminado la posibilidad de extender el permiso de trabajo de los acompañantes de los estudiantes que estaban estudiando, que estaban trabajando en un tier 3, 4 o 5, perdóname, ni de los trabajadores, porque eso siempre se dijo tiene una fecha de vigencia de 2 años, punto, se acabó, la ley siempre ha dicho 3 o 4. La que me sorprende es, perdóname, la ley siempre ha dicho máximo 2 o 3 son los que tienen permiso de trabajo abierto. Entonces, que hayan quitado a esos era de esperarse. Me preocupan son los 2 y 3, porque esos son calificados, están bajo la sección 205. Me coge por sorpresa y a mí no me gusta que eso ocurra porque es que, pues en manos nuestras, aunque suene muy particular, están los sueños de ustedes y no es fácil levantarse un 14 de enero y tener que coger el teléfono y el email y decirle a un montón de gente, oiga, me tenemos 4 meses para que usted consiga un trabajo de gerente. Pero la razón está en esa, en que hubo mucha gente que vendió un sueño que no existía y muchos descargamos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo en YouTube. Y yo lo digo mucho en las redes nuestras. Esta información que compartimos aquí es información limitada, porque es que no hay el tiempo para explorar tu caso, no hay el tiempo para explorar la ley a profundidad. Entonces estamos dando generalidades. Y es condición del ser humano, Sergio, hacemos lo que sea más fácil. Entonces, pues yo oigo cuando me dicen, lo que pasa es que Canadá necesita inmigrantes, y yo me quedo con esa idea en la cabeza. Y hay muchos videos que dicen que Canadá necesita 1.5 millones de latinos. Dios mío, ese video tiene 8 millones de views. Y empezando porque no necesita ni siquiera 1.5 millones de personas en total, mucho menos latinos. ¿Me entiendes? Pero suena tan lindo, Sergio, que es emocionante. Y cuando yo veo que esa persona tiene 2 millones de followers y que tiene 8 millones de views y que tiene sus comentarios tan maravillosos, yo también me creo el cuento. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que es la tormenta perfecta. Viene de todos lados. No hubo una situación mundial muy compleja. Hubo la necesidad de la gente de buscar un mejor futuro. Canadá abrió la posibilidad y tuvimos todos los componentes pues, para que fuera con el menor esfuerzo posible. Se nos acabó la temporalidad. Sí, o sea, y en este periodo, al menos en el que nosotros hemos estado, se han abierto igual
otros programas temporales. Uno de ellos fue el que nosotros aplicamos, que es el programa rural de las comunidades rurales y del norte. Ahora he visto que se ha abierto uno más en Ontario también, pero son temporales, ¿no? Como bien dices. Entonces, Pero mira, Sergio, la diferencia, porque es que desde hace muchos años venimos hablando de que Canadá necesita descentralizar la inmigración. Y entonces ahí es donde vemos el REDI, que es el de Ontario, el nuevo. No es un programa nuevo, es simplemente que se le van a entregar 800 nominaciones provinciales a cuatro áreas de la provincia. No son más nominaciones, está dentro del mismo grupo, todo lo que quieras, pero Ontario dijo, no más, o sea, tengo que sacar a la gente de lo que es el área del Gran Toronto área y de Mississauga y de Niagara, las necesito más afuera. Entonces se me fueron todos a Sudbury, que fue el rural, y qué chévere, porque necesitábamos gente allá. Es que espérame que yo necesito comunidades más pequeñas, entonces le voy a entregar 800 a esas más chiquitas. Entonces esto no es nuevo. Que Ontario diga, quiero la NARC, quiero Sarnia, es lógico. Y por eso vamos a ver que BC nos va a salir Prince George, tal vez, que nos va a decir, es que muy chévere Kelowna, pero es que Kelowna, y atrae suficiente gente sola. Entonces busquémoslo más hacia afuera. Por eso es que cuando tú te sientes con un consultor de inmigración, te va a plantear algo muy distinto al simple, es que Okanagan College es uno de los mejores colleges. Espera un momentico. No importa qué pase con Okanagan, es que necesitas Sergio Chavarri, porque es que ahí es donde está la clave. claro, cada caso es diferente, cada caso es particular, ¿no es cierto? Volviendo a los cambios que comienzan hoy, si yo soy un estudiante internacional que termino en abril, por ejemplo, eh, y no, yo estoy estudiando, por ejemplo, Hospitality Management, y estoy trabajando en un restaurante, pero estoy trabajando part-time, trabajo part-time, no creo que vaya a llegar a las horas, ¿no? Y mi cónyuge, mi esposa, está trabajando full-time en cualquier otra cosa, está trabajando, no sé, en una tienda, vendiendo, no sé, un Walmart de repente, pero trabaja full-time. ¿Quién tiene el peso de la responsabilidad y la presión? ¿Quién tiene más presión para conseguir esos papeles y eso que se necesita para aplicar, ¿no? Hay que entrar a buscar cuál de los dos tiene un perfil más sólido, Sergio. Pero entonces aquí yo te voy a hacer la pregunta del millón. Porque la solución para sacar ese permiso de trabajo del acompañante es francés. O sea, si yo tengo francés en nivel 5, yo puedo aplicar a un permiso de trabajo a través del programa de movilidad francófono. Y ese nivel 5 solamente en conversación y comprensión, no es lectura y escritura. Entonces tú me vas a decir en este momento, Claudia, ¿es posible aprender francés de aquí a mayo a nivel 5? No, normalmente no alcanzan. O sea, 4 meses no son suficientes. Pero si tú te devuelves un poquito en el tiempo, los consultores de inmigración llevamos más de un año. Llevamos 1 año y medio diciendo, pónganle cuidado a francés. Sí, yo soy Entonces, testigo de eso, sí. sí, exacto. Entonces, si hubiéramos basado las decisiones en una planeación estratégica, yo hoy te diría, Sergio, ¿sabes qué? Tú necesitas francés en 5 y tú me dices, ok, ¿necesitas que presente el examen o solamente con el certificado del college me sirve? Porque ya traes este histórico. Entonces, esa es la parte compleja. Tú me lo pones de ese tamaño y yo te digo, listo, tenemos esta persona que es el estudiante y está trabajando en un restaurante. Los restaurant managers son tier 0. O sea que esta persona podría extender el permiso de su pareja que está trabajando en Walmart de cajero. No importa, porque el estudiante tiene ese tier 0. Si tú me dices, pero es que además este estudiante es peruano y tiene un bachelor's en accounting, si consigue trabajo como contador, es un tier 1, es tratado de libre comercio, entra perfecto. Ahora me dices, no, Claudia, mira, lo que pasa es que es ingeniero civil y no ha conseguido trabajo como ingeniero, pero está como dibujante de ingeniería, como CAD drafter. Está en el TLC de Perú. Y el TLC, o sea, los aplicantes principales que están en el TLC tienen exentos a sus parejas de las nuevas reglas, entonces también podríamos extender el del acompañante. Pero tú me dices, no, Claudia, el acompañante está trabajando en Walmart, pero es ingeniero de sistemas. Si esta persona consigue un trabajo en ingeniería de sistemas, es TLC de Canadá y Perú. Entonces, ¿me entiendes? Tenemos que empezar a ver la forma. Yo sé que no es fácil. Pues yo creo que quedarnos en el
Una colega me dijo, en la máquina de excusas, porque para todo tenemos una excusa, y yo sé que suena horrible, y la excusa es, para estudiar francés yo llego muy cansado, para estudiar inglés no tengo tiempo, para estudiar otra carrera los niños están chiquitos, siempre tenemos algo para hacer, pero si es el sueño lo tenemos que trabajar, y no es imposible. Lo cierto del caso es que los permisos están allí para ser aprobados, la residencia permanente está allí para que alguien tome esos 395.000 cupos, los programas migratorios están allí para que no, o sea, sí, van a generar una disrupción, pero no para llegar a un problema de deportación, que para mí es lo más grave de todo. Vamos a irnos al extremo, Sergio. Y esta persona que tú planteas, el estudiante está en el restaurante, el acompañante está en Walmart, el estudiante no tiene cómo llegar a un Tier 01, el acompañante no tiene cómo sacar ni francés, ni un Tier 1, ni tratado de libre comercio, ni nada de lo que quieras. ¿Qué podemos hacer llegado junio? Que realmente ese permiso se debe vencer en junio. Es hacer el cambio del acompañante de trabajador a visitante. Y este acompañante durante este tiempo debería estar buscando la opción de trabajo remoto para cualquier parte del mundo bajo una categoría de nómada digital y quedarse aquí como nómada digital, porque también es posible. Mientras alcanza el nivel de francés que necesita, mientras hace los contactos para cerrar su permiso de trabajo, mientras resulta la posibilidad de una selección comunitaria, porque ya van a volver a arrancar los programas rurales, mientras sale una nominación provincial, mientras llegamos a los puntos en el expresentro y que entre otras deben bajar ahora que se elimina la oferta, los puntos por oferta de trabajo, mientras encontramos un trabajo en una de estas ocupaciones que están en alta demanda, o sea, mientras hacemos esa evaluación del proceso. Aquí lo importante es, inmigración no va a llegar mañana a tu casa a decirte, Sergio, te vamos a sacar de aquí esposado al frente de tus hijos a una cárcel y te vamos a deportar. Eso no va a ocurrir. Que yo creo que es la angustia de todo el mundo. Me va a quedar indocumentado. No, no te vas a quedar indocumentado. Hay mecanismos, pero tienes que empezar a prepararte para que sean lo menos traumáticos posibles. Y lo que comentaste hace un rato, el tema de la planificación es muy importante, ¿no? Eso de, yo me acuerdo cuando antes de venir nosotros teníamos, el sueño era venir a Canadá, comenzamos a, nosotros llegamos acá en el 2019, pero lo comenzamos a soñar desde el 2015 y comenzamos a planificar, a ver qué pasos teníamos que hacer, los programas en ese momento creo que recién salía el Express Entry. Este, vimos que no calificábamos en ese momento, entonces seguimos con nuestra vida, pero pensando en eso, ¿no? Viendo, ok, tenemos que conseguir esto, conseguir lo otro, y no es como que llego acá a Canadá y veo qué hago. Y todo, desde que estás acá es planificar a más adelante, ver a futuro, porque se viene el Postgraduate Work Permit, se viene la residencia permanente, después la ciudadanía, entonces supongo que ya una vez que ¿Cuántas estás, veces, ¿Cuántas veces hicimos cálculos de puntos, Sergio? ¿Cuántas veces sumamos y muchas, restamos lo que estaban? sí, Exacto, porque es muchas. que es planear, es hacer el seguimiento y ahí está el resultado. A mí me sigue pareciendo que este es un país maravilloso. Me sigue pareciendo que 395.000 cupos es un número importante. Es más de lo que teníamos en el 2019 para residencias permanentes. Yo sigo pensando que es posible, lo que pasa es que no es tan fácil como nos lo pintaron. Y definitivamente, cuando las cosas son tan fáciles, realmente muchas veces no valen la pena. A todo lo Ujú. que es bueno cuesta. Y Canadá es muy bueno. Sí, sí, definitivamente. Y este consejo que le doy a mis conocidos y a mis amigos y a los que a veces me preguntan sobre el tema de migración, este, va en una asesoría con un consultor de inmigración de una hora y por lo menos te va a dejar, te va a decir en dónde estás parado en ese momento, qué es lo que necesitas, porque estar escuchando a tantas personas y casos diferentes te estresa más, te preocupa más, te asusta. A veces escuchas unos casos que no puedes creer y dices, pero eso me va a pasar a mí. Entonces, mejor te sacas todas las dudas, preguntas a una persona especializada en el tema y por lo menos te quedas tranquilo o preocupado, pero por lo menos sabes qué hacer, ¿no? Este, La clave está ahí en saber qué hay que hacer. sí, sí, definitivamente. Quería saber qué es lo que crees que se viene ya con estos cambios de migración para más adelante, no sé si este año, pero en los próximos años. ¿Tú crees que van a seguir reduciendo la capacidad de inmigrantes? Sergio, esa es la pregunta del millón.
El director del Partido Conservador, que es muy probable que vaya a ganar ahora en estas elecciones, ha hablado de que el número de inmigrantes es muy alto. Digamos que eso no es de sorprender porque pues es la tendencia de los conservadores siempre mantener o sea, de una u otra forma el país para los canadienses, por llamarlo de alguna forma bonita. ¿Vale? Entonces, por reducir el número de inmigrantes siempre estaba dentro de sus agendas o mantenerlo al límite para sostener la economía del país. ¿Es factible que veamos reducción? Él ha dicho que el punto perfecto de inmigración se dio cuando estábamos, creo que eran 280,000. Yo no creería que el país en este momento aguante solamente con 280,000. Yo no creería que un sistema como el Express Entry vaya a desaparecer primero, porque fue un sistema importado de Australia por el mismo Partido Conservador en el 2013. Se empezaron pues todas las preparaciones y entró en vigencia en el 2015, antecitos de que entrara el gobierno liberal, pero fue diseñado por los conservadores. Es una manera muy interesante realmente de seleccionar lo que ellos denominaron en su momento the best and the brightest, los mejores y los más brillantes. Y es lo que hacen los países de primer mundo. Yo creo que todos hacemos lo mismo, Sergio. Cuando vamos al supermercado y hay 80 aguacates, pues, hombre, los ensayamos todos a ver cuál es el que está bueno para el almuerzo. O sea, no nos sirve ni el muy duro ni el muy blandito. Y es lo que hace Canadá con el Express Entry. Mide quiénes son las personas que tienen las mejores habilidades para integrarse al mercado laboral. Entonces, yo no creo que por ese lado vamos a cambiar. Creo que vamos a ser más exigentes. La tendencia de los partidos conservadores es trabajar con empresas, o sea que yo asumo que vamos a tener, digamos que unos streams importantes para permisos de trabajo. Espero que no volvamos a tener algo como el 4-in, 4-out, que fue un programa que se abrió durante ese periodo conservador donde las personas podían tener un permiso de trabajo en Canadá máximo por 4 años y ya cuando se terminaba el 4º año tenían que regresar para evitar asentamiento en el país, porque nos limita mucho la posibilidad de poder aplicar a una residencia permanente durante ese tiempo, ¿cierto? ¿Qué te digo yo? ¿Qué espero? Que las cosas regresen a una normalidad, si lo quieres llamar así, donde hay que trabajarlo mucho más de lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos 4 años, pero donde sigamos en la misma realidad de que aquí los inmigrantes se necesitan. O sea, es que Canadá no resiste sin inmigrantes. Y cuando hablamos de inmigrantes hablamos de temporales y residentes permanentes. Lo que pasa es que necesitamos planeación. Eso sí, para mí es más que claro. Y esa planeación tiene que ser en profundo. O sea, no nos podemos quedar con él, consiga un trabajo y ya con eso saca la residencia, porque tampoco. Ni el estudio la da solamente por estudiar, ni el trabajo lo da solamente por trabajar. Pienso que es cuestión de estudio, es cuestión de ver cuál es verdaderamente nuestro sueño y saber cuánto vale ese sueño. Tú decías ahorita, programa una consulta con un consultor de inmigración. Nosotros somos 12,750 consultores. Abogados debe haber más o menos el mismo número. Y estamos todos en la capacidad de poder evaluar tu perfil y poderte decir, óyeme Sergio, es que tu perfil, el de tu hermano gemelo, el uno sirve para British Columbia, el otro sirve para Manitoba. O el otro es Express Entry general. Y entonces tú dirás, pero ¿qué tiene el uno del otro? Tu experiencia va por un lado, el de tu hermano va por el otro, la demanda laboral tuya está en British Columbia, no está en Ontario. Y eso es una diferencia muy, muy grande. Eso es lo que hace que tu proceso sea exitoso. La letra menuda, no la macro. La macro y en el papel aguanta con todo. Trabajas un año y eres elegible. Yo siempre digo, y Gaby se burla de mí, yo digo, es que hay una diferencia muy grande entre que a uno lo inviten a la fiesta y que lo saquen a bailar. Y al Express Entry lo invita a uno cualquiera, o sea, entrar al pool lo entra cualquiera, pero sacarlo a bailar para que los federales lo saquen no tiene que tener un puntaje muy alto. Tiene que ser la más linda fiesta. Quería tocar un tema de términos, porque se habla mucho de los trabajos calificados. ¿A qué se refieren con trabajos calificados? A ver, Sergio, Canadá tiene una matriz que se llama el NOC, y esa matriz está dividida en 9 tipos de, llamémoslo, industria, y en 5 o en 6 niveles de destrezas. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos la industria administrativa, la de ciencias, la de salud, la legal y de artes, es la quinta, la de artes, la de sexta, servicios, 7 son trades, la de 8 es agricultura y la de 9 es manufactura, ¿vale? Y en los niveles de destreza tenemos los ceros, o los doble ceros son vicepresidentes, los ceros son gerentes, los unos son profesionales que son los ingenieros, los arquitectos, los médicos, los abogados, los ingenieros. En los dos
tenemos los técnicos y los tecnólogos. En los tres tenemos cargos que requieren por lo menos una educación postsecundaria, pero que no están todavía tan altos. Entonces, ¿a quiénes tenemos allí? Tenemos algunos supervisores, por ejemplo, los supervisores de limpieza, tenemos los asistentes administrativos, tenemos supervisores en el sector de comidas. En los cuatro ya tenemos trabajos que podemos hacer solamente con un entrenamiento corto en campo, pero que no necesitamos mayores destrezas. Y en los 5 son los que me entregan hoy las herramientas de arranco. Vale. Eso es lo que se conoce como la matriz del NOC. Entonces me dicen, ¿cuáles son los calificados en los que yo necesito educación postsecundaria para poder ejercer ese cargo? ¿Y por qué nos pide Canadá que sea un trabajo calificado? Porque cuando tú miras, la inmigración en Canadá está dividida en tres grandes categorías. La económica, que es el 66% de toda la inmigración, viene la de familia y después viene la humanitaria. ¿Por qué tiene más cupo, es más grande, más fuerte la económica? Porque pues lo que se espera de inmigración es que le dé soporte a la economía del país, ¿de acuerdo? ¿Qué le da soporte a la economía de un país? El trabajo y los impuestos. ¿Es quién gana más? ¿Una persona que hace aseo o el vicepresidente de una empresa? ¿A quién necesitamos que contribuya más con impuestos? Al que más paga. Entonces, por eso nos piden mucho más. Son trabajos, digamos que más, o sea, menos en número, pero más productivos. Y no estoy diciendo que sean menos importantes, ojo, estoy diciendo que son más productivos. Cuando yo tengo un ingeniero de sistemas desarrollando una página web, esa página web me va a generar trabajo para un montón de personas, porque es el que hace el libro, el que lo imprime, el que lo vende, el que lo lee, o sea, para todo el mundo. Cuando yo tengo una persona que está limpiando pisos, me está solucionando mi vida y yo lo agradezco profundamente además porque yo también llegué a limpiar, o sea, no es que yo haya llegado aquí con ningún cargo, yo creo que los inmigrantes todos arrancamos de abajo, pero pues obviamente no estoy generando ese espacio laboral adicional que se necesita con mi trabajo. Y ahí es de donde vienen los trabajos calificados. Necesito generar más empleo o dinero, como tú lo quieras marcar, a través del trabajo de esa persona. Educación postsecundaria y destrezas, es lo que lo marca. Importante. Quedó claro el tema de los trabajos calificados. Ahora quería pasar a un tema ya más de tu profesión. ¿Cómo así llegaste a ser consultora de inmigración en Canadá? A ver, digamos que la parte técnica es, tú tienes que estudiar un programa de consultoría en inmigración. En este momento solamente 2 universidades lo dictan, que son la Universidad de Montreal y Queen's University. Es un programa que dura un año full time o time y donde tienes que estudiar la ley migratoria, que es este librito Oh. de inmigración y refugio. Y tenemos que aprender todo esto, todos los programas, todas las categorías, cómo interpretar esa ley, cómo leer esos casos que se fallan en la Corte Federal, qué significa cada uno de esos términos, cómo cambia una decisión de la Corte Federal el enfoque y las decisiones de los oficiales de inmigración. Digamos que esa es la parte técnica. Vamos, tomamos el programa. Hoy en día se puede tomar, aún sin ser residente permanente, lo puede tomar gente que vive fuera de Canadá, no tiene, o sea, ninguna condición de estatus legal en el país. Y después de que terminas tu programa, tienes que presentar un examen que es a libro cerrado. Hoy en día es a libro cerrado de todo esto. Y te dan 40 preguntas y no te lo califican por, usted tuvo 84 preguntas buenas o malas, no, es por curva. Entonces, si te tocó con un grupo muy bueno, gente que sabía mucho, pues las posibilidades de pasar son muy, muy bajitas. Y encima tenemos que presentar un examen de inglés o de francés para demostrar pues, que tenemos el dominio del idioma para podernos comunicar con inmigración. Esos son los requisitos para ser consultores de inmigración. Para todos los que están viendo, los consultores de inmigración se preparan bastante, ya han visto el libro que que ha tenido que estudiar Claudia. Cada caso es diferente. Les recomiendo una vez más que atiendan y que vayan con una persona preparada para el tema para poder darte los consejos y lo que necesitas saber para poder quedarte en Canadá, ¿no? Si es que quieres quedarte en Canadá, obviamente. Claudia, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber estado en este podcast de Perú a Canadá que estoy relanzando poco a poco. ¿Quieres agregar algo más?
Sergio, darte las gracias, hacerles una invitación a todos a que, si este es el sueño, se tomen el tiempo de investigarlo, porque yo sigo pensando que existe la posibilidad, sobre todo en este momento en el que hay tantísima gente tirando la toalla porque lo ve muy complicado, en la medida en que los contrincantes abandonen la contienda, pues me dejan espacio a mí. Entonces, si hay mucha gente tirando la toalla, la posibilidad de que alcancen la residencia los que se dediquen a buscar ese camino, pues va a ser mucho más alta. Listo, Claudia. Muchas gracias por tu tiempo. A ti, que tengas una feliz noche, Sergio. Igualmente, chao, gracias.